Gérete, hoy es 13 de agosto de 2023. La filosofía podría decirse que entre muchas cosas se inicia no solamente como asombro ante el mundo, sino también como inspección del mundo. De hecho, lo que se inspecciona de algún modo tiene que ver porque eso inspeccionado a eso inspeccionado se lo ha hecho pregunta. Hacerse los cuestionamientos sobre si las verdades de los poetas son tal como nos las dicen y si sobre los fenómenos de la naturaleza tienen alguna causa inteligible y hacer de la naturaleza un fenómeno legible, es decir, digno y posible de ser leído y no solamente digno y posible de ser padecido, es ya una manera de demostrar que hay admiración, pero también hay crítica. La filosofía es una posición crítica ante lo que ha sido dado. Esto lo digo para simplemente introducir la idea de que los antiguos griegos dudaron del mundo y las distintas escuelas filosóficas son el modo de responderse a esa duda. Lo que me parece al menos interesante, o lo que al menos quisiera plantear como interesante, es que en cuanto a los fenómenos de los humanos, los filósofos parecieron siempre reacios. Todo aquello que se nos plantea como bien, como virtud, como felicidad, como discurso, como conveniencia política, los filósofos lo miraron con recelo. Mm, por ejemplo, Sócrates miró con recelo al mundo, lo supo falso, falible, pero aún así presumió que debió haber una idea de verdad, justicia y bondad y divinidad posible de vivir y ser alcanzada. Es decir, consideró falsa la cultura, pero no del todo, la vio como una torpeza interpretativa, como por ejemplo con el amor. El amor sabe qué es la belleza, se arroja a ella, pero está confundida con la definición de belleza que tiene. Los seres humanos hablan de justicia, bondad y conveniencia. Tiene que haber algo justo, conveniente, bello y divino. Lo que pasa es que los humanos en sus opiniones torpes toman por bondad unas definiciones y unas sensaciones confusas. El filósofo para Sócrates sería aquel que logra mirar de frente, sin tapujos, sin neblinas, la justicia y la divinidad que la torpeza humana ya parece atisbar o que ya parece conjeturar. Otros filósofos no fueron tan benévolos, suponiendo que la condición humana fuera de alguna manera torpe o falsa, pero que habría algo que encontrar. Había unos nihilistas negativos muy interesantes en la antigüedad, de los cuales no se versará aquí. Los estoicos estudiaron lo que hoy llamaríamos lingüística y hasta pragmática. Ellos estudiaron ética y estudiaron lógica, es decir, estudiaron los límites del lenguaje humano, de las definiciones que el ser humano tiene de vida, de conveniencia, y las pusieron en duda. Epícteto llegará a decir que lo que nos afecta no son las cosas realmente, sino las opiniones, o sea, las dogmatas o los dogmas que tenemos acerca, las significaciones que tenemos acerca de las cosas. Entendieron rápidamente que nuestros padecimientos son significativos, padecemos de acuerdo con lo que significamos, que una cosa será insulto si la legitimamos como tal, que una cosa nos es sagrada y por eso reverenda y por eso seria si la padecemos y la significamos como tal. Los estoicos estudiaron lo que hoy llamaríamos ética, lingüística y pragmática, no por hacer del lenguaje un interés en sí mismo o un objeto epistemológico en sí mismo, sino porque para ellos tenía relevancia el comportamiento y el padecimiento y la vida feliz. Es decir, el lenguaje se estudiaba no como fin, sino como medio para plantearse una ética y una vida mejor. Todo esto lo digo porque me encontré en estos días, me reencontré porque ya la conocía, yo a los estoicos los frecuento mucho, aunque como he dicho en otras ocasiones yo no me considero necesariamente un estoico, tengo divergencias. Una frase del emperador Marco Aurelio en sus meditaciones en el libro séptimo, en el apartado 61, o al menos
en el que tengo aquí en griego es Xi alfa, ¿cierto? Que yo creo que en mi otro libro en castellano sí está como 61. Y dice, lo leo en castellano y luego en greco. El arte de vivir, en esta traducción que tengo, el arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza en lo que se refiere, a estar firmemente dispuesto a hacer frente a los accidentes, incluso imprevistos. Repito, meditaciones o pensamientos hacia sí mismo o dirigidos a sí mismo del emperador Marco Aurelio, libro séptimo, apartado 61. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza en lo que se refiere a estar firmemente dispuesto a hacer frente a los accidentes, incluso imprevistos. Bien interesante este apartado, ya lo comentaremos. Lo leeré en greco para sacar algunas consecuencias del campo semántico de algunos vocablos que quiero relevar. Dice, xi alfa, idiotiki, tipalestiki, homiotera, hipertiorgistiki, catatoprosta empiptonda, que u proegnosmena étimos que aptos estane. Repito porque me pegué por ahí. Idiotiki, tipalestiki, homiotera, hipertiorgistiki, catatoprosta empiptonda, que u proegnosmena étimos que aptos estane. Yo creo que la traducción que cité anteriormente es conveniente, es pertinente. Al arte de la vida la llama aquí, o sea, al arte de vivir, aquí la llama el emperador Marco Aurelio, pues como se decía también en la antigüedad, idiotiki techni, o arte de hacerse un dios, que no es solamente la vida orgánica, la zoe, de donde viene animal, zoon, y de donde vamos al zoológico, ¿cierto? Al jardín zoológico y lo demás. Para el antiguo filósofo, para cualquier filósofo, la vida no era un simple dado, un hecho dado que había que ejecutar y ya, sino que era un asunto del que había que hacerse cargo y hacerlo un arte, el arte de vivir. Para los antiguos filósofos, vivir no coincide con existir, con haber sido arrojados a la vida. Entonces, por eso se llama a la vida biotiki techni o arte biótica, arte de hacerse una vida, un bios. Y dice que la vida se parece más a la lucha o al arte de la lucha que al arte de la danza, dice el texto en castellano. Vamos a mirar cuáles son los vocablos para lucha o danza. Aquí no están los sustantivos lucha y danza, sino que son adjetivos. Habla de la vida como biótica, o sea, arte biótica. Él está hablando en términos de arte, de dignidad, de filosofía, de disciplina, de lo que llamaríamos hoy profesión incluso. Bueno, los invito a que miren algún par de videos que hice algunos años sobre qué es el arte, parte 1 y parte 2, en donde explico la etimología de techni, que es tan importante en el mundo greco y cuyo vocablo pues sigue vivo en la lengua greca odierna. Dice, la arte biótica, tendríamos que traducir, la arte biótica se asemeja más a la arte paléstica que a la arte orquéstica u orgistiqui. Entonces, ¿qué viene a ser lucha? Palestiqui techni, la lucha, el arte de pelearse, el arte de forjarse en la lucha. El vocablo griego para batalla, lid, es pali, con ita, no con iota, pali, que significa pues entonces la lucha, la lid. Los antiguos iban a las palestras, los antiguos griegos iban a las palestras, que podrían asemejarse un poco como a gimnasios, eran arenas donde los muchachos y los adultos se ejercitaban como en la lucha. Forjaban los músculos, hacían ejercicios y hacían lo que llamaríamos ejercicios de lucha, de lucha greca, que viene a ser esa pelea en donde quien quede con la espalda sobre el piso pierde. Y desde luego, pues quien someta al otro gana.
Esta cultura, digamos, era muy importante en la antigüedad, primero porque los antiguos grecos consideraban al mundo épico su verdadera virtud. Los antiguos tenían el mundo viril, épico de Homero en la cabeza como virtud. Segundo, porque además era un mundo en donde había guerras constantemente, donde en cualquier momento había que estar metido en una falange, lo llamaríamos hoy un ejército, peleando por la polis o contra la polis o en pro de otras polis. Era muy común, eran ciudades que vivían la guerra como un hecho cotidiano. No en vano, recuérdense, por ejemplo, que creo que era Heráclito que decía que la guerra es la madre o es el padre, perdón, de toda la civilización. Y no solamente citando a Homero, sino como aquella que hace que el hombre luche, que el hombre esté alerta, que el hombre, y estoy hablando por hombre de ser humano, tenga que ser recursivo, generar inventos bueno, y demás. Entonces, la palabra palestra, que está emparentada con pali, es donde se va a aprender la rudeza de la batalla, la rudeza de la formación en el cuerpo, los rigores, diríamos hoy, de las artes gimnásticas, que implican moretones, que implican disciplina, que implican combatir con otros y medir las propias fuerzas y las propias habilidades con los demás. Todo esto como una especie de pedagógica o de propedéutica para no solo salir a pelear, sino como un modo ético de saber que la vida implica medirse ante el otro, resistir ante el otro al que yo no puedo medir, al que yo no puedo anticipar. Entonces, esto a los ojos de los empáticos contemporáneos, empáticos no, pues, o de los simpáticos o de los caritativos contemporáneos les parecerá, y a los místicos les parecerá un oprobio, pero digamos que la forja del cuerpo, la lucha no solamente como por la belleza del cuerpo, sino por el tono, por estar alerta, por estar listo siempre para cualquier contrariedad o cualquier fortuna o infortunio, pues era muy importante para un mundo épico, bélico, pero no solamente en la batalla real, insisto, sino en la ética. Cuando se salía a argumentar las ideas, había que pelear por ellas como cuando se pelea por el cuerpo. La cultura griega es antagonística, recuerden los Juegos Olímpicos, una cultura como estas que buscaba la excelencia o la optimación, herencia, insisto, desde la Ilíada de Homero, genera los Juegos Olímpicos como maneras de honrar a los dioses en medio de antagonismos, de batallas donde se prueba el ser humano, se prueban los límites de lo humano para ver quién es el mejor. Es una lógica de la competencia que hoy está muy desmeritada, sobre todo por estos discursos de la empatía, donde todo el mundo tiene que ser salvado, ya hablaré pues de eso. Dice Marco Aurelio, la vida o el arte de vivir se parece más a la arte paléstica que a la arte orquéstica o al arte orgistiqui terni. Vamos a explicar este otro vocablo. El vocablo orgistiqui es un epíteto, es un adjetivo que está emparentado con el sustantivo orgisis. Orgisis significa baile, danza, como las obras de teatro y el teatro griego son un sucedáneo de estos movimientos rurales, dionisíacos, que terminan volviéndose un teatro. De ahí sale la palabra luego orquestra, que va a ser la orquestra u orquesta, que es una de las partes de lo que hoy llamamos el escenario o del teatro, en donde los actores bailaban y donde se ejecutaban las danzas en las tablas. Pueden consultar en la internet las partes del teatro antiguo y ahí se van a dar cuenta la parte central de la orquesta donde quedaba. Así pues que Marco Aurelio dice, la vida se parece más a la forja, al rigor de tener que estar forjándose en la palestra, de tener que estar recibiendo golpes, de tener que estar siempre listo, midiendo los límites del cuerpo, forjando el cuerpo para resistir los embates de la vida. Se parece más a eso que a un baile, y en últimas se me olvidó la última acepción que tiene la palabra orgistiquí, que no solamente es baile, sino que termina volviéndose o significando pantomima, teatro, drama, comedia, ¿cierto? Simulacro.
recuerden que, insisto, el teatro griego surge de las formas corales de bailes dionisíacas que van entrando a la polis, que se institucionalizan en Atenas y que terminan volviéndose es decir, lo que se bailaba en los bosques terminó constreñido a bailarse en los teatros como rituales a Dionisos. Entonces, de ahí que la palabra órgisis, que significa baile, baile coral, baile desenfrenado, lo que fuere, termina también significando una pantomima, es decir, una obra de teatro. Para los antiguos, el teatro era un modo muy interesante de referirse a la realidad. La vida, decían los antiguos, y lo he referido en en otros momentos, es una obra de teatro, es una farsa, diríamos hoy. La vida es una farsa, es un drama. Todo el mundo peleándose, creyéndose o tomándose en serio el rol que se ha creído para sí o que la sociedad le ha dado. El emperador se cree muy emperador, el rey se cree muy rey, el marinero indignado está muy convencido de ser el marino y la gente se pelea por ese rol y entra en el drama, en la tragicomedia de la vida por tomarse en serio ese fingimiento que es la vida. Recuérdense que cuando yo les dije que la filosofía nace como un recelo ante la realidad humana, entre la realidad al menos en cuanto a lo que toca a lo humano, a eso se refiere el término dramático orgisis, o orgistiquí en este caso. La vida se parece más, insisto, a una lucha en la palestra, a un arte de estar preparándose para los embates, los golpes, que a una danza donde la gente está cómoda, se ríe, mira el espectáculo, hay un libreto. Y esto es muy interesante. Hay una ética muy interesante porque es la ética hoy llamaríamos resiliencia, pero más que la resiliencia es el arte ético del amor al destino, del amor fati de los antiguos estoicos. Hay cosas que no están en nuestras manos y por eso lo único que está en nuestras manos es formarnos corporal y éticamente, que en la antigüedad eso era una sola cosa, corporal y éticamente para recibir los embates de un mejor modo. Entonces, lo nocivo no es el embate, no es el golpe que me da el otro, sino cómo lo recibo. Recuérdese pues de lo de Epicteto. No es la realidad ni el fenómeno en sí mismo lo que es dañino o lo que me es nocivo o lo que me es pasible, sino la manera en la que yo lo significo, que en últimas tiene que ver la manera en la que yo me preparo. Los estoicos consideraban que asumir la vida con una significación distinta, consciente, era preparar el alma como quien prepara el cuerpo en un gimnasio. Esta idea pues la desarrolla muy bien Platón, que el filósofo tiene que, y la antigüedad greca en general, que el filósofo tiene que estar preparando el alma como se prepara el cuerpo. La vida es un asunto de ejercicio riguroso, que cansa, que genera dolores, a veces genera contracturas, genera moretones, genera lesiones incluso. Pero esas lesiones luego sanan y el cuerpo se va volviendo, se va acostumbrando. Como cuando alguien empieza a hacer ejercicio, las primeras flexiones duelen y la gente queda, como se llama aquí, molida y adolorida. Pero a medida que la disciplina y que el cuerpo asume esa disciplina, pues los dolores desaparecen y ya al final la gente pide el ejercicio, el cuerpo pide el ejercicio y no solo lo pide, sino que lo resiste. Lo mismo pasa pues con el alma. Lo que está aquí diciendo Marco Aurelio es que la vida no es, diríamos en términos un poco más contemporáneos, la vida no es un confitico dulce al que venimos aquí a chupar para disfrutar. La vida es una batalla frente a asuntos que no podemos prever. Y de hecho los estoicos son muy sabios con esto. Hay algunas cosas que están en nuestras manos, pero son pocas. La significación que tenemos de nosotros mismos, la significación que tenemos pues en general de la realidad y sobre todo lo que hacemos por nosotros para hacernos cargo de cómo reaccionamos ante lo que no está en nuestras manos. Les recomiendo pues en ese sentido la lectura de Epicteto en su manual y del estoicismo en general. La concepción de la vida es una vida épica, es una vida gimnástica, es una vida ascética, entendiendo por ascesis ejercicio, una vida gimnástica, una vida atlética, una vida que da más golpes y que tiende más a lo sorpresivo y que se piensa más
en los modos del arte de batallar que en la comodidad de disfrutar. ¿Por qué, por qué planteo todo esto? Porque nuestra época es una época de la comodidad, del facilismo, de la inepcia, de la fácil inepcia y de los discursos sintetizadores, reductores, de explicaciones fáciles, supongo pues que como han sido en buena medida todas las épocas también. Pero sobre todo después del siglo XIX se genera lentamente una concepción en el ser humano y es que el ser humano es traumatizable por excelencia. En el siglo XIX, aunque esto tiene sus antecedentes en el siglo XVIII, nace la definición de trauma psíquico. Y los antiguos no tenían esa definición del trauma psíquico. Tenían la definición de carácter, que es aquello que nos marca y que nos viene desde fuera, como si el alma fuera una tabla rasa o una placa áurea donde se van enmarcando los distintos caracteres que nos van conformando. Pero esos caracteres para los antiguos no eran traumáticos. No significa que fueran felices, sino que por ser caracteres o marcas o tipos o huellas, no necesariamente implicaban una noción de trauma que sí nace de la época médica del siglo XVIII y sobre todo del XIX. El niño sobre todo, el ser humano sobre todo, es una cosa traumatizable que no puede sino recibir el trauma del otro, de la vida, y entonces es lo irreparable. Los antiguos no tenían esta noción de lo irreparable, sino justamente de que la vida implica caracteres, tipos, heridas, que sirven luego para afrontar la existencia si uno sabe formarse en ello. Sin embargo, nuestra época, que está pasada por la medicalización del siglo XIX, desde la noción de trauma, y con una herencia, aunque no lo parezca judeocristiana, de la conmiseración, toman esta dimensión de trauma como un asunto insalvable y a los niños se vuelven a los niños como un asunto sagrado y a lo traumatizable por excelencia. Entonces la cultura, en vez de asumir que la vida implica el trauma del dolor de existir, intentan es como construir una especie de castillo para Siddhartha, para que nunca se transforme en Buda, para que no conozca el dolor, para que no conozca la tristeza. Básicamente, cada vez más la cultura se esfuerza más en hacer de la vida una especie de mundo de los Teletubbies, una especie de mundo de Barney, una especie de caricaturas contemporáneas que hablan puras estupideces. O sea, en un mundo donde no pasa nada, no hay dolor, todo el mundo se ama, donde no se puede mostrar el menor atismo de violencia, donde en las redes sociales la gente no puede subir un poco el tono, no pueden enfurecerse, no pueden mostrar sus sesgos, sus posturas éticas de otro modo. Mejor dicho, la cultura de lo políticamente correcto en la actualidad es una cultura que niega el dolor de existir, que niega los sesgos, que niega las posibilidades del insulto y hasta la de la violencia, o de la violencia y de lo inesperado. Entonces el ser humano de hoy es un ser humano, como decía Zaratustra, como decía Nietzsche en El Anticristo, es una cultura de la debilidad. Todo el mundo está traumatizado, todo el mundo tiene que ir a los psicólogos, todo el mundo tiene que ser salvado, porque solo no es capaz de hacer nada por sí mismo, de afrontar la existencia. Mientras que Marco Aurelio, pensando un poco en esa lógica espartana, lacónica, de disciplina que tanto admiró el mundo greco antiguo, que tanto admiró Platón, no nos podemos sentar a llorar porque la vida duele, sino que hay que saber que la vida es justamente, sobre todo, lo inesperado, los accidentes, pero accidentes aquí son en piptonta, es decir, las cosas que nos caen ahí a nosotros, que nos toca asumir. Un día se nos inundó la casa, no nos podemos poner a llorar, tenemos que ver, después de que acabe de llover, cómo trapeamos, cómo sacamos el agua, cómo contratamos a alguien que nos ayude a arreglar el techo. Pero hoy pareciera que los discursos son, no puedo hacer nada con el otro, la palabra del otro me traumatiza, porque quieren a toda hora que alguien les meta un confitico y les diga, tranquilo que la vida es una danza, tranquilo que la vida es un dulcecito. Esos dulcecitos de hoy se llaman fármacos. La gente quiere huir del dolor porque no quiere ejercitarse, no quiere hacerse cargo. Entonces, traje
esta sentencia o esta afirmación o este pensamiento, porque así se llama, pensamiento de Marco Aurelio, que repetiré: Idiotiki ti palestiki homiotera, hipertiorgistiki catatoprosta empiptonda, que upro egnosmena etimos que aptos estane. En últimas, la ética es de estar, y hay un vocablo que no he mencionado, étimos. Étimos significa estar listo, estar preparado, y estar allí, de pie, erguido, estane, que es del verbo istimi, estar de pie, estar ahí listo, erguido, como un poste, listo para recibir los embates, como un soldado, como un hoplita, como un atleta. Mientras que nuestra sociedad está generando gente más parecida a esos obesos inútiles e ineptos de Wall-E, de la película de Disney Wall-E, una cantidad de obesos consumiendo cosas mientras las máquinas les hacen todo. Sí, nuestra época está produciendo más bien una cantidad de gente inepta que cree que todo el mundo le debe algo, que todo el mundo le debe una explicación, y que cada que hay algo que lo golpea o que siente como displacentero, no se preocupa por qué significación le está dando a la vida para poder recibirla de otro modo, sino que él quiere que a toda hora la gente lo compense. Es una lógica no épica, sino una lógica de la hostilidad fácil, de la indignación fácil, de la autocomplacencia, de la holgazanería y de la idiocia espiritual. Hay una cantidad de idiotas y de ineptos que no se preocupan por pensarse, sino por recibir las categorías de la cultura muy simplistas y ya, y que sienten que todo el mundo les debe algo. Mientras que el mundo antiguo consideraba que somos duros, que somos firmes, que somos capaces, y que si hemos de morir en la batalla lo hagamos dignamente como el soldado. Hoy las metáforas que estamos usando son gente de cristal, gente frágil, cultura de la empatía. Nietzsche llamaba eso cultura cristiana de la debilidad. No hay cultura más, les recomiendo el libro del Anticristo de Nietzsche, pero no solamente para que se queden en la queja, ay, contra la Iglesia Católica, no, no, porque hoy seguimos, o sea, Nietzsche se hubiera quejado igual de nuestra época, porque nuestra época traslada todo el discurso cristiano al discurso psíquico, al discurso médico, pero sigue igual de débil, con la misma herencia cristiana que está esperando. Los cristianos esperaban que Dios todo se los diera. La gente de hoy está esperando que todo se los hagan los médicos, los psicólogos, el Estado y el otro, porque todo el mundo les debe algo. El camino del estoico es un camino solitario. Aquí estoy yo dependo de mí, el otro yo no sé. Si tengo amigos que a veces pueden ayudarme, genial, pero no puedo saber qué tanto esos amigos van a ayudarme realmente, porque ellos no dependen de mí. Alguno me puede traicionar, alguno se puede aburrir, alguno puede perecer en la lucha. En últimas, asumirse a sí mismo y asumir la vida. Es a eso a lo que llama en este fragmento, o bueno, en general en el libro y en el estoicismo, es a lo que llama el estoicismo de Marco Aurelio. La vida se parece más, pues, al arte paléstica que al arte orquéstica. La vida, el arte de vivir se parece más a la forja para resistir las batallas que asistir a un teatro para reír, o que hacer parte del teatro donde se va a bailar y a reír. Hasta ahí, San, muchas gracias por atender a este video. Hasta una próxima, si es que hay una próxima. Ya, Jerete.